Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. En el estudio de hoy nos enfocaremos en una de las enseñanzas de Jesús que nos muestra cómo la fe es un don de Dios y cómo se diferencia la fe genuina de la falsa. Alberto Ovalle nos presenta el estudio basado en los episodios finales del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Escuche con atención. Qué gozo, qué gran privilegio poder compartir con usted estos minutos de estudio de la Biblia en el Instituto Bíblico del Aire. Nos encontramos en el final del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Jesús nos ha dicho que la gente cree por revelación de Dios. Ahora Él nos dirá que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquellos a quienes el Padre les da que crean en Él. Así que no tenemos ningún mérito por tener fe. El apóstol Pablo nos dijo que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esa fe no sale de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la carta a los Filipenses, Pablo les dice que a ellos les fue dado no solo el que creyeran, sino también que padecieran. Cuando lleguemos al cielo no nos vamos a ufanar diciendo que estamos allí porque fuimos más inteligentes que los que no creyeron. Cuando el Evangelio es proclamado, siempre sucede que alguien cree, pero la mayoría no cree. Aquellos que creen no son mejores o más inteligentes que los que no creen. No tiene que ver con inteligencia o capacidad. De acuerdo a Pablo, nada tiene que ver con lo intelectual. Tiene que ver con el hecho de que Dios le da a algunas personas el don de la fe, y ellos lo reciben. Es una revelación. El Espíritu de Dios testifica conjuntamente con el Espíritu de ellos. El Padre los atrae, Él los lleva al Hijo, y es esa la razón por la que creen. Luego de decirnos esto, podríamos decir que Juan se enfoca en lo que no es la fe. Nos dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es un contraste con lo que nos dice anteriormente del grano de trigo que cae a tierra y muere. El sacrificio de sí mismo trae mucho fruto. Esta gente que cree parece más bien convencida intelectualmente. Por 3 años, ellos han visto señales que no pueden negar. Como la gente al final del capítulo 2, ellos creen por las señales que Jesús hizo en la fiesta de Jerusalén. Ellos creyeron por lo que vieron, pero Jesús no hizo ningún compromiso con ellos porque Él conocía al hombre. Él sabía que su fe no era genuina. Él sabía que esta gente no serían sus siervos y que no estarían en la misma posición de autosacrificio, de tomar la opción de sacrificar sus propias vidas por la única causa que vale la pena, el mismo Dios Padre, Jesucristo su Hijo y el ministerio del Evangelio por todo el mundo. Esta gente cree, pero tienen temor de ser echados fuera de la sinagoga. El comentario que hace Juan es que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creo que tenemos que decidir de dónde queremos que venga nuestra aprobación. Al final del capítulo 5, Jesús les preguntó que cómo podían creer si buscaban la aprobación entre ellos mismos y no buscaban la aprobación que venía de Dios. En el 4º capítulo de Filipenses, Pablo nos da una magnífica descripción de lo que es la paz. Uno de los factores que se destacan en esa descripción, de acuerdo a la traducción del Nuevo Testamento de J.B. Phillips, es si creen en la bondad y si valoran la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es un tema importante. Si usted necesita la aprobación de los hombres, eso le puede robar la paz.
Hay momentos en los que usted no puede tener la aprobación de Dios y al mismo tiempo la de los hombres. Así que usted tiene que tomar una decisión. Y si trata de conseguir la aprobación de los hombres, muchas veces se verá decepcionado por el hecho de que no les podrá explicar siempre que las cosas no son como parecen. Así que si busca ese tipo de aprobación, perderá la paz una y otra vez. Y aquí vemos un caso bien claro donde las dos cosas no pueden coexistir al mismo tiempo. Estos líderes fariseos creyeron, pero debían decidir entre la aprobación divina y la de los hombres. Pero ellos amaban la gloria de los hombres más que la que viene de Dios. En el verso 44 Jesús exclama que el que cree en Él no cree solamente en Él, sino en el que lo envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él está dándole continuidad a lo que dijo en el capítulo 7, cuando habló de una manera tan dinámica que los soldados que fueron a arrestarlo no le pusieron la mano encima, sino que confesaron: nadie ha hablado jamás como este hombre. Varias veces en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús clamó, y podríamos decir que esa fue una predicación con mucha energía. Como vimos en el verso 10, el Padre y Cristo fueron uno, absolutamente uno. En el aposento alto, en el diálogo que sostuvo con sus discípulos, les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas son palabras maravillosas. Si Él no fuera Dios, si no fuera más que un simple ser humano, esta fuera una blasfemia. Sin embargo, Él se atreve a declarar que aquel que lo ve a Él, ve al que lo envió. En el párrafo de cierre, Él nos dice algo sobre un aspecto del juicio en el cual nosotros no pensamos mucho. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Recuerda la verdad que vimos en el capítulo 3? Él fue enviado no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y Él no solo vino y enseñó sobre su misión, Él la demostró. Él le dijo a esa mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio: ni yo te condeno. Esa es una buena noticia. Él no vino a condenar a los pecadores, Él vino a salvarlos. El aspecto del juicio sobre el cual no pensamos frecuentemente es este: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Una vez más Jesús nos dice que cada palabra que habló, el Padre le dijo que la hablara. Cada cosa que hizo, el Padre le dijo que la hiciera. Eso lo veremos también cuando consideremos los capítulos 13 y siguientes. Yo y el Padre, uno somos. Esa es la clave de cada palabra que Él habló y cada cosa que hizo. Y el gran reto en el aposento alto fue: ustedes también pueden ser uno con el Padre. Cuando el Espíritu Santo viniera, si ellos llegaban a ser uno con Él, como Él fue uno con el Padre, ellos podrían hacer las obras del Padre en la tierra y hablar las palabras del Padre. Él nos dijo en el capítulo 7 que su enseñanza no era de Él, sino de aquel que lo envió. Él declaró que su enseñanza era palabra de Dios porque provenía de Dios. Fue Dios el Padre quien le dijo que hablara todo lo que dijo. Así que aquí es como si nos dijera que el Padre le dijo lo que tenía que decir. En vista de que eso era palabra de Dios, esa misma palabra les juzgaría. Y si la rechazaban, en el juicio, ni el Padre ni yo tendremos que juzgarlos. Esas mismas palabras que han escuchado, les juzgarán. Y una vez más surge el tema: lo que usted hace con lo que sabe es muy importante. Como nos dijo en el capítulo 9 y al final del 5, y como nos dirá en el 15, no hay luz, no hay pecado. Pero el rechazo a la luz es lo que les condena. Yo no he venido a condenarlos,
pero no hay manera en la que pueda venir a ustedes sin que ustedes mismos se condenen por rechazar las palabras del Padre. Este es un maravilloso enfoque de lo que es y no es la fe. Bien, veamos quién es Jesús en este capítulo 12. Él es quien se sacrifica a sí mismo, como diciéndole al Padre, glorifícate y pásame la cuenta. Y el Padre le responde, me he glorificado y lo haré otra vez. Él es quien habla las palabras del Padre y dice estas palabras en la manera que el Padre le dice que las diga. ¿Y qué es la fe? La fe es recibir la iluminación del Espíritu Santo. Es una revelación por la cual usted cree. Usted cree porque sus ojos han sido abiertos y su corazón ha sido despertado. La fe es valorar la aprobación de Dios más que la de los hombres. La fe es vivir en la luz que usted tiene, andar en la luz que usted recibe. ¿Qué es la vida en este capítulo 12? Vida es lo que sale de la semilla que cae en la tierra y muere. Vida es ser fructífero. Vida es producir más semillas y dar fruto. Es lo opuesto a la condenación. Es justificación, ser declarado justo, ser salvo. Eso es la vida. Ahora, le invito a que, en preparación para nuestro próximo estudio, Dios mediante, lea los capítulos 13 al 16 y trate de encontrar respuestas a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? En esos capítulos. Hasta nuestra próxima clase. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.